Bienvenidos a este video. Hoy estamos con un artista que lleva más de 10 años en la industria del tatuaje, Gara Joaquín Polanco, que nos va a enseñar los trucos que él ha aprendido durante todo este tiempo. ¿Qué es lo que? No truco, la experiencia, un poquito de la trayectoria, mostrarle de dónde vengo y algunas quizá tips de técnicas que utilizo al trabajar. No, pues entonces ya que tú mencionaste los tips, vamos a dejar eso de último y vamos a comenzar sobre cómo fue que tú comenzaste en el mundo del tatuaje. Bueno, yo comencé en el año 2016, a principio, por vía de un amigo quien le interesaba tatuarse y vio mi conocimiento que yo tenía en el dibujo y por vía él conseguí mi primera máquina de tatuar, a él mismo lo tatué por primera vez y me recuerdo yo que le hice un tatuaje de un tribal en el pie. Duré, me recuerdo yo, como 6 o 7 horas haciendo un tatuaje como de ese tamaño. Esto es algo muy reducido dentro de toda la información que Gara tiene. Tú comenta aquí debajo, tú de like, si te interesa, porque si realmente hacen falta un par de cosas, como él llegó de tener un estudio en Santo Domingo, un cuartico pequeño, una vaina en una Este, habitación, a un estudio aquí en Times Square, Nueva York, la ciudad del mundo, la Gran Manzana. Entonces, el para ti, epicentro del mundo. bárbaro, pero ¿qué lo que? Entonces, ¿en el barrio era algo ya usual lo del tatuaje? ¿O cómo fue que se adentraron a eso? Ese pana que tú mencionas que ya él era tatuador, ¿cómo tú conociste eso? ¿Cómo tú entraste en ese ambiente? Eh, el, no, el que yo te digo que yo entré en el tatuaje por él no era tatuador, él solamente era un apasionante a los tatuajes. Pero por quien yo conocí el tatuaje, porque es diferente de por quien yo lo conocí a quien yo comencé a tatuar. Conocí el tatuaje por un amigo también de allá del barrio, tipo 2013, 2014. Y luego como 2 años después de eso, ahí fue que comencé a tatuar. Ok, pues entonces ya tú tienes conociendo el tatuaje casi como 15 años. Más o menos, no, bueno, como 12 o 13 años por ahí, Dos casi o- 15. Hablando del tatuaje, que eso es parte del arte, ¿cómo tú conociste eso? ¿Cómo tú te adentraste realmente en el arte? En el arte en sí, vengo asociado desde pequeño, pero desde pequeño era más como apasionante a él, no lo practicaba tanto, me gustaba mucho el dibujo, pero no tenía conocimiento de cómo hacerlo. Luego tuve la oportunidad en el año 2011-2012 de entrar a un curso de arte visual. En la escuela, Manuel del Cabral, donde fue que hice mi bachillerato, ahí conocí el dibujo y lo practiqué mucho por 2, 3 años, lo perfeccioné y hoy en día también tengo una experiencia en el área del dibujo y la pintura. Ok, entonces para hacer un recuento, en la escuela fue donde te dieron todas las herramientas para que tú puedas adentrarte en el dibujo y en el mundo del arte entonces. Exacto, las herramientas y el conocimiento. Gracias al profesor Wilson, quien fue mi primer profesor, gracias a él hoy en día tengo un conocimiento del dibujo, pintura, me gustaba mucho el grafito, adentré también un poco a los lápices de colores y me gusta mucho el estilo realista. Lo conocí desde el dibujo y lo sigo perfeccionando en el tatuaje. ¿Y hay algo que tú recuerdas durante esos entonces que te ayudó a crecer cada vez más? Algo que recuerdo mucho que nos ayudó a evolucionar fue la unión que teníamos los compañeros. De cada uno descubría algo nuevo y entre el mismo nosotros nos compartíamos el conocimiento. Yo digo que así ayudamos mucho a crecer cada uno de nosotros. Yo conocía algo nuevo, lo impartí en el grupo como al igual los otros muchachos. En esos tiempos, ¿cuál fue el reto más grande
que tú tuviste en el dibujo antes de comenzar en el tatuaje? En esos tiempos el reto más grande que yo tuve fue lograr destacarme en la calidad del dibujo, porque ya como le conté, yo tenía conocimiento de que se hace arte, pero no sabía hacer arte. Para mí fue muy difícil aprender una técnica, eh, captar el conocimiento que me dictaban mis profesores, y eso lo perfeccioné a- en base a práctica. Yo digo que sí, que eso fue una de las cosas más difíciles, que fue destacarme en el área del arte. ¿Y tú crees que eso te ha ayudado mucho en el proceso del tatuaje? Definitivamente. Yo siento que cada tatuador, para no decir lo que necesita, le daría un plus lo que es tener un conocimiento del dibujo, de la pintura. Si hace escultura, también le ayuda mucho a perfeccionar su técnica en el tatuaje. Porque básicamente es lo mismo lo que se aplica en un canvas que a lo que se aplica en una piel. Simplemente lo que cambia es la técnica. Ya tú no tienes un papel, sino tú tienes una piel. Ya tú no tienes un lápiz, sino ya tú tienes una aguja. ¿Me entiendes? Ok, bueno, entonces podemos decir que tú comenzaste heavy en el tatuaje, tú comenzaste excelente porque tienes mucho conocimiento Una técnico. trayectoria en el dibujo. O cómo fue ese primer tatuaje que tú mencionaste? ¿Cómo él se veía? ¿Cómo él quedó? Ya tú sabes. ¿Qué te digo? Quizá para el entonces era una calidad decente, pero debería de mejorar mucho. Y a pesar del tiempo hemos ido practicando y mejorando la técnica, pero no todo al principio se ve bien. Y ahí está el truco, que no porque una vez te salga mal, no quiere decir que no lo sigas intentando. Y también hablando entonces del reto, que en tu momento en el dibujo fue el poder aplicar el conocimiento del arte para poder hacer arte. ¿Cuál fue el reto más grande que tú tuviste en el tatuaje durante esos años de aprendizaje o durante esos años al ser primerizo tatuando? Una cosa muy diferente que tiene el tatuaje, aunque te dije que se parece mucho al dibujo, es de que es una de las áreas del arte que la técnica es muy diferente. Y para mí fue un poco frustrante conocer cómo se maneja la piel, cómo lograr una buena inyección, cómo conocer mi forma de trabajar. En forma de trabajar me refiero a organizar mis gray wash, seleccionar mis agujas. Todo eso necesita práctica y para mí una de las cosas más frustrantes fue la inyección a la piel, cómo no maltratar. Eso fue un poco frustrante Llegaste a y maltratar mucha piel. se llegó a maltratar mucha piel, claro, Para que tú veas que... para que sepa. Entonces, ahora, hablando del maltrato entonces, ¿cómo tú comparas el trabajo tuyo de hoy en día a ese trabajo del principio? Ese que te ponía a coger lucha. Hay un avance, definitivamente. Eh, Thanks God por eso, pero no quiere decir porque ya uno haya tenido un gran recorrido, un gran avance, hay muchas cosas todavía que aprender. ¿Cómo tú comparas tu trabajo de esos primeros tatuajes que tú hiciste a hoy en día como los últimos que ya tú has subido a las redes sociales? En verdad, ¿qué te digo? Es una diferencia notable porque al principio es muy frustrante cuando tú no logras una calidad que tú deseas. Tú ves muchos tatuadores que tú sigues, influencia. eh, ¿Te sentías ref- mal cuando veía que el tatuaje no quedaba como tú querías? Definitivamente. Había veces que te llegaba y tú decías, coño, realmente yo soy un Yo, tatuador. yo No quedaba satisfecho con ninguna pieza que tú hacías. La inyección era pésima, la sombra no había una buena transición, la línea ya tú sabes, un desastre. bobo. Mm, mm. Y yo creo que eso no es nada, tuve el tatuaje reciente. Luego cuando pasaba una semana que tuve ese tatuaje curando, era algo
para tú decir, solté la máquina. Y llegaron muchos comentarios de clientes de esos momentos quejándose Sí, por el quejándose, resultado. claro. Y yo digo también que esa queja de esos clientes también te afligía mucho. Tú decías, coño, yo seré un Un tatuador, tatuador. soy tatuador o soy un mal tatuador, ¿me entiendes? Y uno lo que quiere es seguir mejorando su calidad, perfeccionando su técnica, y eso es muy frustrante cuando tú vas comenzando. Pero ya luego que tú vas perfeccionando tu técnica, practicando muchísimo, pasa el tiempo, vas obteniendo mejores productos, mejores insumos, ya la cosa cambia. Ya tú tienes mayor conocimiento de cómo inyectar el pigmento, cuáles son las agujas determinadas para una cosa. Unas agujas son para una, otras son para otra cosa, y eso te lo da la práctica. Ok, entonces gracias a todas esas experiencias que tú has tenido, siendo malas y buenas hasta hoy en día, ¿qué consejos tú te darías si te vieras en el principio ahora mismo? Un consejo que yo me daría con el conocimiento que tengo actualmente sería seguir practicando más. Siento que la práctica es lo que le ayuda a uno a avanzar. Y algo también que me limitaba mucho, aparte de la falta de experiencia en el arte, era destinarme por lo monetario. Antes a mí me gustaba mucho el dinero, ¿me entiendes? Que todo lo que uno veía, llegaba un trabajo y tú te enfocabas mucho en lo que te va a ganar por ese trabajo y no por la calidad que puedes llegar a hacer ese trabajo. Y sería esa, concientizarme un poco en lo monetario, que no todo es dinero, y seguir practicando la técnica. Ok, pues entonces el Gara lo que se concentraba en los cuartos, pero ¿qué el Gara hacía con los cuartos en ese entonces? Tú sabes que uno tenía un círculo que no era el mejor. Pero el Gara se lo bebía, eh, daba tatuaje gratis a la Chori. ¿Qué hacía el Gara con los cuartos entonces? Todo iba y no era para materiales. Nada, tú sabes que uno es un muchacho, yo empecé como tipo 17, 18 años y uno viene de un barrio donde hay muchas distracciones, uno quería salir, uno quería estar en el ambiente, ¿me entiendes? Y el ambiente era salir mucho, darse su par de tragos con los panas y vainas así. Uno dedicaba mucho el tiempo en eso. Y en ese momento, ¿cuánto tú cobrabas por un tatuaje más o menos? En un Eh, día, ¿cuánto tú te hacías? No, depende. Había veces que uno cobraba caro y por un nombre uno cobraba 800 pesos dominicanos. Y ese 800, ¿tú lo hacías en 1 hora, 2 horas? No, porque si yo veía que yo me estaba ganando 800, yo tenía que hacer 30 minutos de ese tatuaje y hacer coro con los panas. Esa era una de las mayores distracciones que yo tenía. Y se fue el 800. Entonces, ahí caemos a esa pregunta Ujú. de, con esa experiencia que tengo ahora, me concientizaría un poco en ese aspecto de centrarme en las cosas importantes para nosotros seguir avanzando. Hay algo que yo siento que cada artista necesita practicar eso en él, de estudiarse a sí mismo. Ver qué tú haces a la hora de trabajar, cómo ejecutar tu setup. Ahora ya tengo un conocimiento de cada trabajo, ya yo sé por dónde yo lo voy a ejecutar. Ya yo tengo mi propio set de agujas, que quizá antes no contaba con eso, de organizarme. Ya cada trabajo, ya yo sé qué aguja yo necesito. Antes quizá variaba mucho y entonces como que tú no te logras conocerte a ti mismo, ¿me entiendes? So, ya para cada trabajo destino un set de agujas. Actualmente siempre pongo 5 agujas en mi mesa donde están 7 RL y 7 RS, número 30, y luego hay 3 que son Magnum, 7, 11 y 15. En caso un área un poco más extensa, más amplia, pongo una aguja número 25
y cada una tiene un calibre de 35. Siento que eso cada uno tiene que estudiarse a sí mismo para ya ir directo a lo que uno conoce. Hablando de ese mismo estudio personal que tú mencionas, entonces, ¿cómo tú encontraste tu estilo, ya que tienes un estilo muy marcado? Bueno, practicando, conociendo y conociéndose uno a sí mismo también, qué es lo que realmente te hace feliz a la hora de trabajar. Antes hacía todo tipo de estilos, japonés, minimalista, microrealismo, fine line, full color, pero lo pude conocer muchos estilos y me di cuenta que el que más disfruto es el realismo y surrealismo blanco y negro. Entonces, es la razón por la cual tú tienes una creatividad muy única, que tú abundaste en muchos estilos antes de encontrar el black and gray, o cómo tú llegas para poder siempre tener una creatividad buena en cada diseño. Una idea diferente, bueno, una de las cosas que yo hago es mirar mucho, no sé, como irme, desconectarme un poco, viajar también. Hay veces que quizás suena un poco raro, pero tú estás en una ciudad y te llegan cosas como que tú puedes hacer en el tatuaje. Eh, Ver también otros tipos de arte, como la escultura, la pintura también. Hay muchas cosas que cojo de la pintura tradicional, como el arte barroco, como el arte... Bueno, sí, incluso tengo aquí algunos pintores que gracias a ellos también nosotros hoy en día tenemos un conocimiento del arte. Y también mi estilo ha ido un poco anclado al, al estilo de muchos de los artistas es que estoy Ahí, buscando ahí el estilo tenemos ahí, barroco, el estilo eh, que ahí tenemos incluso veo renacentista, renacentista, renacimiento. que veo que ahí tenemos a Picasso. No, tenemos a Da Vinci, tenemos a Rembrandt y tenemos a Miguel Ángel y pronto me haré otro por aquí, quizá Caravaggio, otro con unos estilos también que me gustan mucho. Para alguien que se quiera adentrar en el mundo del tatuaje, ¿qué tú le aconsejas? Eh, un artista que quiera incursionar en el mundo del tatuaje. eh, lo primero que le aconsejo es que también le preguntaría a qué tú te quieres dirigir en el mundo del tatuaje, porque hay estilos que quizá no necesite tanto conocimiento artístico, que es simplemente más conocer la técnica del tatuaje, manejar, conocer de las agujas, tener un buen manejo a la hora de inyección del pigmento. Pero si ya quiere incursionar al estilo como full color, realismo, surrealismo, el japonés, yo digo que tiene que tener un buen conocimiento de dibujo. Eso es algo que te ayuda mucho a la hora ya de tú adentrarte a ese tipo de estilo del tatuaje. Pero ya hay otros estilos que son como más minimalismo, que ya es prácticamente poner un stencil y seguir un patrón. Eso además es el conocimiento de la técnica. ¿Habría algún otro tipo de hábito que algún tatuador pudiera seguir entonces? ¿Algún otro tipo de hábito, aparte del dibujo y la pintura? Eh, no sé. Por ahora, eso es lo que yo les recomendaría a una gente que quiere incursionar en el mundo del tatuaje y quiera ir a ese tipo de estilos, como japonés, realismo, surrealismo. Bueno, la fotografía Ujú, también, diseño gráfico puede sí, ser, ujú, pero así full te ayuda ujú, mucho el dibujo. sí. Quizá la fotografía te puede ayudar, porque incluso hoy en día se está viendo mucho que los mismos tatuadores procrean sus propias fotografías.
So, ya hay que tener un manejo de fotográfico y eso te ayuda mucho también a la hora de ser un buen tatuador. So, sería eso un buen tip. Hablando de fotografía, ¿hubo un tatuaje que tú recuerdas mucho que le tomaste un recuerdo? No sé, quizás sea un tatuaje que me dio un poquito de lucha a la hora de realizarlo. Fue un tatuaje que hice a un amigo que era como un tipo duende que tiene unas barbas un poco complejas, que yo me dedico a hacer ese tipo de texturas, pero esa era un poco diferente a lo que estaba acostumbrado a hacer. Y fue un reto para mí y en verdad eh, lo logré hacerlo, aunque fue un poco complicado a la hora del proceso. ¿Qué eso tú recuerdas que tú dices, Bárbaro, mira, yo la pasé heavy ese día? ¿Qué te digo? Hay veces que yo, gracias a Dios, la paso siempre heavy, porque esto es lo que me apasiona mucho, pero hay veces también que te llega un cliente que tú ni siquiera lo conoces y cliquea mucho en forma de ideales, comparte mucho ese día, y ese día es diferente. No sé si sería eso. Entonces, como última pregunta, vamos a hacerte esta. Luego de todos estos años tatuando, trabajando en esta parte del arte, ¿qué es lo que más te llena de él? Bueno, hay veces que obviamente disfruto mucho hacer lo que hago, tatuar, crear arte. Y algo también súper emocionante es que tú estás plasmando algo que le va a durar toda una vida a una persona. Esa persona va a ver tu arte día tras día, siendo que sea en los brazos, si en la espalda quizá le pasen meses sin verlo, pero algo como que tú estás creando que va a estar por el resto de la vida de una persona como algo un poco chocante, que tú dices, wow, en serio. Y otra cosa también es que tú un día conoces a un cliente y hacen una química super heavy, super nice, y luego ese cliente se vuelve amigo tuyo. Eso es algo como que el mundo del arte es un regalo, ¿entiendes? Y así mismo como pasa con clientes, pasa con colegas que se conocen a través de una pasión compartida que tienen y luego resultan que tienen mucha cosa en común de personalidad, de visión y todo eso y son amigos que te regala el mundo del tatuaje. Eso es algo increíble. Y eso lo tengo gracias por pertenecer al mundo del tatuaje. No, ahí terminamos. Esto es incluso un pequeño vistazo. Esto es algo muy reducido dentro de toda la información que Gara tiene. Tú comenta aquí debajo, tú de like, si te interesa, porque si realmente hacen falta un par de cosas, como él llegó de tener un estudio en Santo Domingo, un cuartico pequeño, una vaina en una Este, habitación, a un estudio aquí en Times Square, Nueva York, la ciudad del mundo, la Gran Manzana. Entonces, el para ti, epicentro del mundo. para ti que tú estás pensando en Se ser un apagó tatuador, esta. para que tú veas que hasta la luz se cansó, ya, ya ella quiere terminar y mira, ya estamos terminando. Como último mensaje es para orientarte a ti como tatuador que estás interesado en pertenecer a este mundo del arte, toma estos consejos y ponlo en práctica, porque la única manera de crecer es tatuando. Es practicando y aprendiendo. God bless.